acaso, para quienes quieran revisar. Ya compartimos y comenzamos. Ya jóvenes de tercero medio, estamos, recuerden, en la unidad número 2, la unidad de funciones, en donde básicamente lo que se espera es que ustedes puedan aplicar distintos modelos de matemática a situaciones de modelamiento en cuanto a la ciencia. Hemos visto la función exponencial y cómo sirve para modelar ciertas situaciones. Ahora estamos en la logística, entendiendo como más que nada sus características. Y luego vamos a pasar a la logarítmica, nuevamente también entendiendo cuáles son sus características y cuándo las puedo ocupar una u otra. ¿Sí? Recuerden que el enfoque de la unidad que está ahí presentado el nombre es siempre que ustedes logren conocer que existen estas funciones. No nos vamos a meter en cosas tan complejas. Estamos en una educación, entre comillas, a distancia. Entonces, lo único que pretendo yo en esta unidad es que ustedes conozcan estos modelos, puedan graficarlos y sepan interpretar esos gráficos. Más que nada, con eso estamos bastante bien, la verdad. Así que, como les decía, nosotros estamos enfocados en la función, ahora en la función, famosa función logística, que cumple una serie de características, que tiene una parte exponencial, ¿sí? Pero tiene diferencias significativas en cuanto si es que la comparamos con la exponencial netamente, ¿sí? La principal característica es que la logística, si bien parte o tiene una parte que es como exponencial o pareciese ser exponencial, llega hasta un cierto límite. Y por eso se ajusta mucho más a modelos que pertenecen en el ámbito de la naturaleza, sobre todo vamos a ver a modelos de tipo de crecimiento de población, en donde sí podemos tener un espacio o un cierto hábitat donde nuestra población va a crecer, va a crecer, va a crecer, pero dadas las circunstancias del entorno, en algún momento el crecimiento se detiene, ya sea por capacidad o espacio o lo que sea de condiciones que afectan este crecimiento, hasta que esta función se tiende a estabilizar en torno a algún valor que vendría siendo la población máxima. Entonces, en ese tipo de situaciones es que nosotros ocupamos la función logística. Y parte del objetivo de la clase de hoy día es identificar los parámetros del modelo logístico, es decir, que ustedes vean una función logística y como que logren comprender de qué estamos hablando. Específicamente, lo que me interesaría mucho es que ustedes, si es que se viesen enfrentados a una recolección de datos, pudiesen graficar esos datos y generar su propia función logística que describe el modelo. Vamos a dejar ingresar gente por si acaso. Recuerden que la gracia de todas estas funciones es que nos permiten hacer predicciones en torno a el paso del tiempo. Por eso a uno le interesa mucho el obtener modelos matemáticos, porque me permite a mí generar esas posibles predicciones en torno a una recolección de datos que uno pueda tomar. Entonces, ese es el objetivo de la clase. Vamos a trabajar con GeoGebra, así que les recomiendo que lo tengan abierto. Y específicamente vamos a trabajar con algo llamado ajuste logístico, que es una de las funciones que tiene GeoGebra, en la cual a partir de datos que yo puedo representar en el plano cartesiano, GeoGebra detecta cuál es la función que mejor se ajusta a los datos que yo le entrego. Y GeoGebra me entrega a mí la función. Entonces vamos a trabajar de esas dos formas. A la otra forma que no les comenté porque les dije dos formas. La otra forma es mediante la ecuación misma que a mí me entregan, yo puedo generar obviamente el correspondiente gráfico. Y ahí puedo analizar y responder preguntas, etc. Junto con eso tenemos la guía que van a trabajar, pero eso lo dejamos para el final, porque me interesa bien que aprendan a cómo utilizar las características de GeoGebra necesarias para realizar la guía. Y con eso tendrían tiempo también el jueves, les aviso de antemano, para terminar, porque el jueves es clase tipo B, así que ahí nos dedicamos solo a responder dudas. Ya, el famoso modelo logístico está ahí. Javier Rubio. Ahí está el famoso modelo logístico que uno puede encontrar, y la verdad es que uno puede encontrar muchas variaciones de este mismo modelo, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, esta función sale de algo conocido como derivadas. Ahí uno podría encontrar tal vez mayor información, pero no viene al caso. Eso es matemática un poco más avanzada, y la verdad es que no nos interesa, no es el foco de la asignatura de matemática meternos con esos contenidos, solo nos interesa observar que esta es la estructura básica de cualquier modelo logístico. Siempre voy a tener una constante arriba,
y una fracción en donde abajo voy a tener la variable, que la variable dependiente en este caso es t. Habíamos dicho que puede ser f de x o f de t o f de cualquier cosa, pero se suele colocar la t porque siempre depende del tiempo esto, ¿sí? Los modelos van progresando a través del tiempo. Y por eso uno cuando aquí genera como su gráfico, el tiempo está en la variable x, porque es el reemplazo. Y lo otro importante es que si yo trabajo esto en GeoGebra, debo tener la precaución de, cada vez que yo escribo este modelo en cualquier procesador, la verdad, tengo que decirle que es X, así que yo como persona, como ser humano, tengo que hacer la transformación para que el graficador entienda lo que yo quiero hacer. Y después yo le hago la interpretación de vuelta de que eso es el tiempo, ¿sí? Así que no se asusten si esto es T, X o lo que sea, porque estábamos hablando de exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta es la principal característica del modelo logístico y parte de lo que ustedes debían hacer en la actividad que tenían era ver cuáles eran las principales características de este modelo. ¿Y qué es lo que uno se puede fijar en esto? Que es que este modelo comienza a crecer, crecer, crecer. Tenemos como esta cierta fase exponencial acá, ¿sí? En donde esto como que crece, crece, crece. Pero llega un punto, que aquí podemos determinar que es a partir de acá o un poquito antes, en donde esto se comienza a detener el tamaño, en este caso, de la población. Hasta que llega a un cierto límite. Este límite que es una asíntota de esta función. ¿Sí? Entonces este es un modelo que tiene una cierta asíntota por acá, en donde no va a superar esa marca, se va a mantener siempre por debajo de esto. Cabe destacar que en modelos que se ajustan mucho a la realidad, esto no ocurre así tan perfectamente como en matemática, en el sentido de que las poblaciones en realidad tienden como a fluctuar por sobre o bajo esa línea, ¿sí? Obviamente para modelos matemáticos aquí que estamos dentro del ideal, es que esto vamos a decir que no va a superar esta línea, punto. ¿Sí? O es la línea a la cual tiende la población, podríamos decir. Independiente de cuál es la interpretación que hagamos, es que la población a partir de este punto se comienza a estabilizar en torno a este valor. Recuerden que aquí está el valor de la población. ¿Sí? Eso es lo importante. A través del tiempo se tiende a estabilizar. Entonces, yo, ¿con qué me encuentro? Si es que ustedes averiguaron y encontraron algún modelo logístico, seguramente encontraron alguna expresión como la que está presentada acá, en donde aparece la famosa letra E, ¿sí? Los modelos logísticos suelen trabajar con esa letra, y de hecho cualquier modelo logístico que nosotros tengamos va a estar la E involucrada. ¿Qué es la E? La E es la constante de Euler, es un número irracional, 2,71 y infinitos decimales. Es tan importante como pi, ¿sí? De hecho se podrían poner a discutir qué número irracional es más importante, si E o pi, pero ambos son igual de importantes para la matemática y famosos. Así que eso es E. ¿Qué otros elementos contiene esta famosa función logística? Bueno, f de t en este caso corresponde a la población o en general al total o la cantidad que yo esté evaluando que depende del tiempo. T ya sabemos que es el tiempo. K se le conoce como capacidad de carga y está asociado a modelos por lo menos poblacionales a el límite que alcanza la función. ¿Sí? Es decir, cuál es el valor máximo en el eje, en este caso en el tamaño de la población, que alcanza esta función. Está asociado a la constante K. Recién vimos que E es un número irracional, que es la constante de Euler. C es la tasa de crecimiento, ¿sí? ¿Qué tanto crece esto? ¿Qué tan velozmente crece? Porque independiente de la capacidad de carga, yo podría tener funciones que crecen mucho más rápido o tal vez que se demoran mucho más en crecer. Y eso depende de la tasa de crecimiento. Y A es un coeficiente numérico que acompaña a la variable E. Parte del análisis que debían hacer es el siguiente. Voy a salir de acá, voy a cargar GeoGebra por mientras. Tenemos un modelo logístico que yo les dejé, que vamos a cargar en GeoGebra para ver cómo funcionan los parámetros específicamente. Eso es lo que me interesa. Pero acá tenemos algunas aplicaciones, cuando este modelo a mí me sirve, cuando me funciona, tal como habíamos visto, crecimientos poblacionales en un ambiente con recursos limitados, que suele ser la normalidad. Por eso yo no puedo tener infinitos, tal vez, animales en un ambiente, porque son recursos limitados. Ventas de algún producto donde el total de venta tiene límite. Nuevamente, yo no puedo vender infinitas cosas, ¿sí? Eso solo se deja para modelos matemáticos.
sino que siempre va a tener un cierto límite, dado por ABC motivos, pero va a tener un límite. Tiempo de respuesta de medicamentos en pacientes, también es otra de las variables que en algún momento voy a tener un cierto tope donde mi función va a dejar de crecer. En este caso, la respuesta a los medicamentos de un ser humano tiene límite. La población de animales en cierto hábitat, eso también ya lo hemos visto, y el número de bacterias en una caja Petri también es una variable que tiene un cierto tope. Entonces le había dicho que íbamos a ver el modelo logístico y tenemos acá el archivo que les dejé la otra vez. Sí, este es el documento que ustedes podían revisar y que se los adjunté la clase anterior. Entonces tenemos tres variables, la variable A en este caso, ¿sí? La variable B y la variable K. Ya, acá habíamos dicho que era el límite de crecimiento de la población en este caso, o límite o capacidad de carga que se conoce, que en el fondo a mí me indica hasta dónde va a crecer la función, ¿sí? Es el tope. Entonces, si se dan cuenta, si acá yo muevo este deslizador y pongo 3, obviamente mi función crece hasta el 3. Si bajo esto, obviamente baja la capacidad de carga, si lo subo, etc. Entonces eso me indica ese famoso K, que recuerden está en la parte superior, en el numerador de esta fracción por el cual está compuesta mi función logística, mi modelo logístico. El A, ¿qué es lo que hace? El A, que es el famoso coeficiente, lo que produce es un deslizamiento en el fondo horizontal de la curva de crecimiento. Entonces, a mayor cantidad, más a la derecha comienza a crecer. En el fondo tengo más tiempo que pasa desde que esta función se despega, entre comillas, se empieza a despegar de los valores más bajos del eje Y hasta que comienza a crecer. En cambio, si el A es menor, se está como acercando, se acerca al eje Y, bueno, ahí se puso un valor límite. Entonces, en el fondo me genera como una traslación en el eje X esta constante. Este valor que se va moviendo, que es un valor constante. Y el B es lo que yo les hablaba de, que se llama coeficiente o tasa de crecimiento. ¿Sí? Yo aquí puedo tener acá, supongamos que K es 6, es decir, que el máximo que va a llegar esta población imaginaria es 6. Pero esto, yo para llegar al 6 me podría demorar muy poco, como es este caso. Si se dan cuenta, entre el 0 y el 1 yo ya llegué al 6. O bien se podría demorar mucho más, en donde, si se dan cuenta, le voy bajando por acá, listo. Para llegar al 6, que nuevamente eso no ha cambiado, me estoy demorando mucho más. Acá me estoy demorando, por ejemplo, si es que estos fuesen años, me estaría demorando casi 14 años en llegar hasta ese valor. Entonces eso depende de la tasa de crecimiento. Mayor tasa de crecimiento, aumento el número, es más rápida la explosión, es más pronunciada la parte exponencial de esta curva, y obviamente a un menor valor, más tiempo me demora llegar hasta el límite de carga de mi función. ¿Sí? Como sería ese ejemplo ahí. ¿Sí? Esa es la diferencia y eso es lo que hacían esos valores en la función. Creo que alguien quiere ingresar. No. Sí. Ya. Entonces, teníamos los modelos y hay que entender más o menos cuándo me sirve un modelo u otro. Ambos presentan crecimiento, solo que presentan distintas condiciones de crecimiento. Vamos a trabajar de dos formas a continuación. Dos tipos de problemas y de modelos que se pueden realizar con esta famosa función logística. La primera forma de trabajo, vamos a obtener un gráfico a través y a partir de la función, es decir, podemos enfrentarnos a problemas donde a mí me entregan la función, ¿sabe qué? Esta es la función, y resolvamos preguntas en torno a esta función. Y para eso yo tengo que generar el gráfico, obviamente a través de GeoGebra lo vamos a ver, o bien la segunda opción, que a veces es un poco más realista, es que yo puedo obtener ciertos datos de algún experimento, de alguna situación que yo estoy observando, esos datos los transformo, o sea, paso esos datos a un gráfico a través de puntos, específicamente eso es llamado nube de puntos, ¿sí? Es un tema de nombre, y a través de esos puntos es que yo le pido a GeoGebra que me entregue cuál es la función que parece que se está formando con estos puntos. Y ahí GeoGebra lo que hace a mí me entrega la función y me genera el gráfico.
recuerden, e insisto en esto, que la gracia de todo esto, la gracia de tener un modelo es que yo puedo predecir cosas, porque en la medida que yo obtengo el modelo, puedo ver qué ocurre cada vez que voy cambiando los parámetros de ese modelo. ¿Sí? Entonces, esa es la gracia final de todas estas cosas y cada vez que uno modela algo en matemático, o sea, en matemática ese es el objetivo. Entonces, dicho eso, vamos a trabajar dos problemas que son similares a los que se solicitan en la guía. Entonces, es importante que vamos haciendo esto a la par, porque vamos a trabajar con GeoGebra, vamos a trabajar con cosas nuevas de GeoGebra, y me interesa que todos queden así como súper expertos en lo que hay que hacer. Y para eso necesito que estemos trabajando a la par. Y para yo saber que estamos trabajando a la par, necesito que me contesten cuando les pregunte si es que ya terminaron algo, si es que alguien falta, etc. Si alguien se queda atrás, necesito saberlo para volver a retomar ciertas cosas. Así que no se queden en silencio, por favor. Necesito que alguien me diga que vamos bien, vamos por buen camino. Entonces, lo primero, dice, en una práctica de laboratorio se analizó el crecimiento poblacional que mantenían organismos de cierta especie en un recipiente contenedor. Los datos obtenidos se registraron en la siguiente tabla, ¿sí? En donde tengo tiempo y la población. ¿Sí? La población en este caso estamos teniendo organismos que se están reproduciendo y yo cada 2 horas, o sea, el problema propone que cada 2 horas se estaba haciendo un cierto registro de esto y está todo anotado ahí en la tabla que está ahí a continuación. Entonces la pregunta detrás de esto es cuál es el modelo que está acá. ¿Cuál es la función que a mí me ayuda a comprender esto? ¿Para qué me va a servir esta función? Por ejemplo, yo podría saber en qué tiempo, así de manera precisa, en qué tiempo yo tenía 50 unidades en la población, ¿sí? 50 individuos en la población. Yo aquí, ¿cuál es la única opción si me quedo con esta tabla? Es estimar, pucha, es más que 6, menos que 8, pero no sé el dato exacto, el dato preciso. Obviamente el modelo a nosotros nos ayuda a determinar el dato así puntualmente, cuál es ese valor. Y así yo podría hacer cualquier pregunta. ¿Cuánto la población a las 9 horas? ¿De cuántos sujetos era? No tengo el dato, pero lo puedo determinar una vez que yo tenga el modelo. Así que para eso, lo primero que les pido es que anoten la tabla en un cuadernito, en una hojita, para tenerla a mano, porque todos esos datos los vamos a pasar a GeoGebra. ¿Sí? Entonces les pido que anoten, construya la tabla, yo también lo voy a hacer para pasarlo a GeoGebra, de tiempo y población. Y ahí me avisan cuando estén listos. Y una vez que estén listos con eso anotadito, obviamente abran GeoGebra, online. O si lo tienen como programa también sirve, no hay problema. Me avisan cuando estén listos. Profe, parece que León quiere entrar. ¿Qué? ¿Alguien quiere entrar? Ya terminé. Ahí está Caterina. Mario Godoy. Listo. Devuelves un poquito, por favor. Ahí está. Nos vamos a morir. ¿Nos que nos vamos a morir? Nos vamos a morir. ¿Cómo estuvo este fin de semana? Después Samantha. ¡Ah, no! Era para matar el tiempo que estaban escribiendo nomás. Ya, listo. Eso para las clases tipo B. Chao.
¿Alguien quiere ingresar? Con Dios. Ya, entonces tenemos más o menos lista la tabla. Nos vamos a GeoGebra. ¿Sí? GeoGebra online. Si es que alguien no tuviese GeoGebra, o sea, si es que alguien no supiese el link de GeoGebra, es simplemente poner GeoGebra online en Google. Igual, por si acaso, les voy a adjuntar el link en el chat. Y se supone que tienen esta pantalla frente a ustedes. Esta es el graficador online de GeoGebra. Confirmo. ¿Qué es lo que debiésemos hacer? Ubicar los puntos en el plano. ¿Qué puntos? Tenemos que imaginarnos, o sea, tenemos que imaginarnos que nuestro eje X es tiempo y el eje Y es población. ¿Sí? Entonces debiese ubicar los puntos 0,4, 2,10, etc. Y eso es lo que deben hacer. Pero, tienen dos formas de hacer. Acá si ustedes ven el menú que tienen en su calculadora, tienen como una calculadora que si ustedes ponen arriba dice álgebra, después tienen otra opción que tiene un circulito con un triángulo que se llama herramientas, y si yo pincho herramientas, tengo la herramienta punto. Yo podría ir marcando los puntos, el 0,4 que estaría como por ahí, y ahí aparece un punto en la pantalla. O bien, la mejor forma, porque vamos a trabajar con números que son como grandes, 1699, y entre hacer calzar el 16 y el 99 en el plano me puedo perder. La mejor forma es irme a calculadora, y donde dice entrada, pongo un paréntesis y escribo los puntos que quiero graficar. 0,10. Enter. Y si me fijo y alejo lo bastante el cursor, me doy cuenta que apareció el punto ahí. Entonces mejor voy poniendo en la entrada los puntos. A eso me refiero. El siguiente sería 4,24. Cierro paréntesis. Enter. Si me fijo y me alejo lo suficiente, veo que apareció el otro punto. ¿Alguien tiene algún problema con esto? Si no tienen problema, les pido que lo grafiquen todos. 6,46 el siguiente. 8,69 el siguiente. 10,86. 12,91. 14,98. 16,99. 5 todos mis puntitos. Me avisan cuando tengan todos los puntitos y tengan algo parecido a lo que tengo yo en mi pantalla. Si alguien tiene problemas con graficar los puntos, me avisa, por favor. Profe, no me deja poner los puntos. O sea, pongo como la coordenada, pero no me aparece el puntito. ¿Y alejaste bien el...? No sé si probé con el 0,4. O sea, poniendo puntos y con el mouse me funciona. No sé, me sale A minúscula igual 0,4. Y le puse ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? Ya, al tiro. Ya, voy a dejar de presentar yo y comparte tu pantalla, por favor. Ya, aquí está. ¿Se ve? Sí, agranda normal. Me sale como eso. Y si lo pongo aquí, no funciona. Pero como yo coloqué ese y no les... O tengo que poner B igual. No, solo los paréntesis.
Voy a probar con el otro. 1,1. 1.1. ¿Así? Enter. Me sale eso. A ver, ¿puedes agrandar la pantalla completa de GeoGebra, por favor? Ya, ahí. Ahí. De ahí puedes borrar todo lo que tienes ahí. Demasiado. Ya, ahora sí. Y ahí está todo. Y ahí está nuevo. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora en la entrada. ¿Allí? ¿No donde dice entrada? Ya, entrada. Sí, pone el 1,1, paréntesis 1,1. Enter. Qué raro, ¿por qué se llama eso? No sé. Este es GeoGebra. El Prueben el de... online. A ver. Prueben el que está online. En el online, en calculadora. Sí, Y ahí acá. tú pones 1,1, exacto. Pasa lo mismo. Ya. A ver, ¿pones 1,1 o 1,1? Ah, quizás es 1,1. 1,1. ¿Ahí le puse coma? Bueno, a ver. No, a ver. Otra vez. No. What? Ahí le ¿Pero qué puse te deja 11. poner el 1,1? No me deja poner el coma 1. 1,1. Ahí estamos. Ah, ya es coma. Coma. Sí, Ya, es coma, no punto, es coma. sí, no me antes. Ya, Ya, gracias. de nada. Ya, ¿alguien más tuvo problemas? No. No. Ya, entonces están todos más o menos, tienen eso. Un montón de puntos en la pantalla. Pero no me salen tan puntos a mí. Es que tú manejas como la visión de los puntos. Ah, Con el ya. scroll yo por lo menos alejo o acerco. Entonces yo lo alejé lo suficiente y de hecho puedo alejarlo tanto hasta que todos se vean como muy juntos o puedo acercarlo hasta que se vea como la forma más o menos de esta función. ¿Ya por qué los necesito todos juntos? Porque los voy a marcar todos juntos ahora. Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esto es como parte básicamente del proceso experimental. Si uno de verdad hace un experimento en algún momento cuando ustedes vayan a la universidad y les toque hacer un experimento, ustedes van a tomar datos, ¿sí? Es parte de la observación del proceso del método científico. Ustedes van a tomar datos y esos datos los van a tener que registrar y mediante algún procesador, ahora los mismos procesadores a ustedes le entregan las funciones a las cuales se ajustan los datos que ustedes están observando. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo aquí datos que acabo de observar, que yo ya sé que son logísticos, obviamente, por lo tanto le voy a pedir a GeoGebra que me dé la mejor función logística de tal forma que trate de pasar por todos esos puntos a la vez. ¿Sí? Tal vez no va a pasar por todos, pero va a ser la curva que mejor se ajusta a los datos que yo le acabo de entregar. Por eso se llama ajuste de curvas esto, lo que vamos a hacer a continuación. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos acá, donde está el circulito y el triangulito, a la parte que dice herramientas. ¿Sí? Y en herramientas nos vamos a seleccionar objetos, acá en edición. Y lo que debemos hacer es enmarcar todos los puntos. Y lo que va a ocurrir es que todos los puntos se van a destacar. Les va a aparecer como un aura alrededor a los puntos. Y una vez que yo hago eso, que están destacados ahí mis puntos, busco la herramienta lista. Tienen que poner más al final, por si acaso, y le sale una herramienta que se llama lista, que está entre dos corchetes y está el 1,2. ¿La pudieron ubicar? Pertenece a la herramienta puntos. Y apretan lista. Listo, eso era todo. No va a pasar nada, no va a pasar nada en el gráfico. Pero si ustedes se devuelven a la calculadora, al menú que tenían anteriormente, les debiese aparecer una lista con todos los puntos que fueron seleccionados.
Entonces, nuevamente, seleccionan los objetos, seleccionan todos y apretan lista. Y acá abajo a mí se me formó una lista que se llama L1, que me dice que contiene el punto A, B, C, D, E, F, G, H e I, que son todos los puntos descritos anteriormente. Es decir, como que todos estos puntos los agrupé y le puse un nombre que se llama L1. Me avisan si no pudieron lograrlo y lo hacemos de nuevo. ¿Cómo se hace en el que instalamos? No me deja seleccionar. ¿Cómo selecciono? Me Ah, ya perdí. caché, con el clic derecho. Selecciona. Creo. Creo que es que hay una herramienta que se llama acá seleccionar objetos y yo como que formo un recuadro completo y los marco todos a la vez. Ya, pero profe, en el GeoGebra instalado no sale eso. Ya veo el GeoGebra instalado. Sí, po. ¿Y qué hay que hacer después de que se selecciona? Apretar en la opción lista. Y acá está GeoGebra clásico. Voy a borrar todo esto. Ya voy a hacer punto al azar por si acaso. Y ahí tengo todos esos puntos. Entonces debiese buscar acá entre el menú, que el menú aquí está en cada uno de los botones, la opción seleccionar. Ahí está lista por si acaso. Y seleccionar. Desplazar. Acá está. Mueve. Selecciona, no está por acá. Punto medio, complejo. Profe, Dígame. yo tengo el GeoGebra instalado y yo le puse una cuestión que dice seleccionar todo, que está a la derecha arriba, donde está la X como para cerrar el GeoGebra. Ese. ¿Ya? Por ahí debería aparecer algo que diga seleccionar todo o en herramientas. En herramientas seleccionar todo. Sí. Acá está en herramientas, gestión de herramientas, confección. En editar. Profe, pega con el clic derecho. ¿Cómo acá en el plano? Sí, pues arrastrando, seleccionando con el punto con el clic derecho. No. Lo aprieta y lo mueve, manteniéndolo pulsado. Lo aprieto y lo muevo. No, pero no en el punto, sino que fuera del punto, para seleccionar los puntos. Ah, ¿Puedes compartir tu pantalla? Ya. Ya, dejar de compartir acá. Ahí está. ¿Ya se ve? Que todavía no. ¿Y ahí? Ahí está. Así. Y después Claro, pulsa selecciona clic todo. y listo. Sí, o sea, con el clic derecho. Ah, ya, ok. Funciona como a la inversa. Ya, perfecto. Eso. Apretas lista y los marcas todos. Hice eso y después aquí en lista. Me apareció eso. Ya comprendo. Sí, esa es la lista que hay que formar. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Entonces, tal como dijo Josefa, en el GeoGebra, los que tengan el GeoGebra instalado, que no encontraba la misma opción que en el online, esa es al revés. Acá es lista, marco lista y digo qué elementos quiero seleccionar de la lista. Claro, y aquí se forma la lista que acabo de crear. ¿Sí? En el que está online es distinto. ¿Por qué? Porque en el online a mí me permite seleccionar objetos, los selecciono y formo la lista. ¿Sí? Y ahí aprieto lista y se me forma la lista acá. ¿Ya? ¿Alguien no pudo seleccionar la lista? O sea, ¿alguien no pudo crear la lista? Yo me perdí. ¿Dónde está la lista? ¿En el instalado? ¿Cuál tienes tú? El instalado. El instalado, tú aprietas lista primero, buscas en el No. menú. Estoy compartiendo, presentar ahora. Mira, voy a mostrarte ahora mi pantalla. Y ahí está. Y acá está en este menú, en esta parte del menú, acá arriba. Al lado de la elipse está este menú y ahí está lista.
Ya la vi. ¿Sí? Haces clic en lista y después seleccionas todos los datos. Gracias. De nada. Ya, sigamos en el online. ¿Ya están listos los puntos entonces? Ya, una vez que se generó la lista de puntos, que se llama L1, en la entrada voy a escribir ajuste. ¿Y qué es lo que me entrega GeoGebra? Los distintos tipos de ajuste que yo puedo realizar, es decir, los distintos tipos de curvas que yo puedo asociar a estos datos. Porque tienen que entender que uno no necesariamente sabe, cuando uno hace un experimento, uno no sabe cómo se comportan los datos hasta no obtener el modelo. ¿Sí? Yo podría, o alguien podría suponer que esto es exponencial. ¿Por qué? Porque esto, claro, de repente se crece. Entonces alguien podría ajustarlo a una función exponencial. Pero nosotros ya sabemos que esto corresponde a un ajuste que es del tipo logístico. ¿Sí? Obviamente hay métodos para yo poder determinar uno u otro, pero aquí nos vamos a enfocar en que esto ya es logístico, así que ya lo sabemos. Así que yo aquí busco ajuste y hay una serie de ajustes o funciones a los cuales yo puedo asociar estos datos, pero me interesa el logístico. Y aprieto logístico. Entonces, ¿qué me dice este ajuste logístico? Que como parámetro para generar la función, yo le debo entregar la lista de puntos. Es decir, la lista de los puntos con los cuales yo estoy trabajando. ¿Y qué es lo que yo podría hacer? Aquí yo podría haber escrito directamente los datos, o bien, en este caso, le voy a decir que haga el ajuste sobre la lista 1. ¿Sí? Que es la lista de todos los datos con los que yo estoy trabajando. Y noten cómo GeoGebra de inmediato arroja la curva. Yo aprieto Enter y me entrega acá cuál es el modelo que está siendo representado o que mejor se ajusta a los puntos que yo le acabo de entregar. Me avisan si pudieron o no pudieron. Salen números horribles por si acaso, así unos decimales como con 13 cifras decimales. Pero antes de modificar eso, me interesa que logren aquí que la gráfica les quede. ¿Qué se hacía después de la lista? Después de la lista, tú escribes en entrada, ajuste, y te va a salir una serie de ajustes que tú puedes realizar y buscas el logístico. ¿Ya? ¿Sí? Y el logístico te dice que entre paréntesis tú escribas la lista de puntos. Entonces, lo que tú pones entre ese paréntesis es cómo se llama tu lista de puntos. Acá se llama L1. ¿Y le pongo? Entonces, le pones el nombre de la lista de puntos que tú tengas. Ya. Almacén. Me avisa. Ya listo, ya lo hice. ¿Y te salió la curva? Sí, sí. Ya, perfecto. Gracias. Ya, ¿alguien está perdido todavía? ¿No? Ya, entonces, si yo veo acá, a ver, en GeoGebra común y corriente, es exactamente lo mismo. Yo en entrada pongo ajuste y me salen todos los tipos de ajustes, pongo logístico y me indica cuál es la lista y solo entre paréntesis tengo que poner el nombre de la lista. Y tengo que tener ojo con qué nombre de lista se formó, porque si se dan cuenta aquí por lo menos yo tengo L1 y L2, que si bien son las mismas listas, tienen que tener la precaución de poner la lista correspondiente si es que crearon más de una. De aquí volvemos al GeoGebra Online. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a mejorar un poco estas cifras para que el modelo se vea un poco mejor, así que me voy a configuración. Si se dan cuenta, acá sobre el menú de mi función, que está presentada acá, voy a borrar eso, hay 3 puntitos. Yo lo presiono y pongo configuración. Entonces aquí tengo como una serie de datos que puedo mejorar y lo que me interesa es mejorar los decimales. Y para eso
veo todas las opciones que tengo acá en el menú que se me abre acá al costado, al lado derecho, hasta buscar, justo en esta como tuerquita, dice redondeo. Y aquí me permite a mí, en el fondo, con cuántas cifras decimales yo quiero trabajar. Y yo quiero trabajar con una cifra decimal. ¿Sí? Entonces ahí el modelo mejoró un poquito. Se ve mucho más sencillo. Entonces, listo, encontré mi función. Mi función es 99.2. Todo eso como fracción y el denominador es 1 más 22,6 por e elevado a menos 0,5x. Ese es el modelo al cual se está ajustando esta situación. Y noten que yo solo comencé desde puntos y GeoGebra a mí me entregó el modelo. ¿Lo pudieron realizar? Los decimales. Ahí me quedé. Vamos ¿Los a ver. decimales? Sí. Es que acá aparece, tú marcas la función, o sea, tú ves dónde está la función, acá, y hay 3 puntitos al lado. Sí, sí. Y ahí tú pones configuración, y después te vas a donde está esta tuerquita, que es como un engranaje, algo así. No, una tuerquita. Y te sale redondeo. Ah, sí, sí, sí. Y tú decides con cuántas cifras decimales quieres trabajar. Ya, ahora sí. ¿Sí? Perfecto. En el caso del GeoGebra, por si acaso el común, el instalado, ustedes se van acá a la parte del menú, o aquí también está la tuerquita, y acá se busca, ustedes ponen nuevamente ese engranaje negro y ponen las cifras de redondeo. Pero creo que por definición el GeoGebra, el instalado, trabaja con 2, como de forma automática. Así que no tienen el problema de las 13 cifras decimales que aparecían en el GeoGebra online. Ya. No. Entonces, listo. Eso, si es que nadie más me dice que tiene problemas, eso es lo que uno hace. Uno encuentra el modelo a través de los puntos. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cuáles fueron los pasos que ejecutamos? Lo primero fue graficar los puntos en GeoGebra. Luego realizamos el famoso ajuste logístico, que hay que entender que lo que hace GeoGebra es darnos la mejor curva, que mejor se ajusta a los puntos, y luego analizo la curva y los parámetros. Entonces, en este caso, me interesaría que si ustedes van a su función de GeoGebra Online, vean lo siguiente. Si yo me acerco a los puntos, sobre todo los superiores, me voy dando cuenta de que la función no pasa por esos puntos. ¿Sí? No pasa por el H, no pasa por el I, no pasa por el G. Eso no significa que esto esté mal, sino que, insisto, dados los puntos y la naturaleza del experimento, lo que estoy haciendo es tratar de ubicar cuál es el modelo que mejor se ajusta, ¿sí? Y por lo general va a ser una curva que va a pasar, que lo que va a tender es a pasar lo más cerca de todos los puntos como sea posible. Y es por eso que siempre está como entre medio de estos puntos y no necesariamente toca a estos puntos. Por eso uno después se puede encontrar, si es que yo ahora utilizo mi función logística para predecir cosas o buscar información sobre algunos puntos con respecto al tiempo, puede que no coincida perfectamente con el dato encontrado. Y ahí obviamente uno a nivel experimental debe hacer reajustes de curva, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa es que comprendan cuál es el proceso y vean la potencialidad de que a mí me den el modelo. Es decir, a partir de datos yo puedo obtener el famoso modelo que estoy buscando. Y ahora vamos a trabajar de otra forma, que recuerden que estamos viendo 2 formas de trabajar. La siguiente. Dice, el crecimiento en altura de árboles se describe con frecuencia con una ecuación logística. ¿Sí? Suponga que la altura h, que va a estar en este caso en pie de un árbol, de edad t, que va a estar en años, es o está dado por el siguiente modelo. O sea, h depende del tiempo, la altura depende del tiempo, y llega
un punto en el cual los árboles obviamente no siguen creciendo infinitamente, sino que llegan hasta cierto tope. Por eso esto está descrito por una curva logística. Entonces empiezan a aparecer las preguntas: ¿cuál es la altura del árbol a los 10 años de edad? ¿A qué edad tendrá 50 pies de altura? ¿Cuál es la máxima altura que se espera puedan alcanzar los árboles? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente tomar este modelo y llevarlo a GeoGebra. Y esto es lo que me interesa que también lo puedan hacer bien. Entonces, ¿qué voy a hacer en GeoGebra Online? Voy a borrar todo esto. Disculpen, acá está el online. Voy a borrar todo, voy a comenzar desde nuevo, desde cero, no guardar. Y voy a agregar en la entrada el modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo está presentado, disculpen. El modelo que está acá es h de t igual a 120 partido 1 más 200 por e elevado a menos 0,2t. Entonces eso es lo que yo debo poder escribir en GeoGebra. Me voy acá, en la entrada, y escribo. No es necesario ponerle i o f de t igual. De hecho, recuerden que no tienen que escribir la t, sino que vamos a trabajar con x, porque GeoGebra trabaja con xy. Nosotros hacemos la interpretación de que eso es tiempo. Entonces simplemente voy a poner i igual a 120 dividido, y aquí la gracia es que GeoGebra de inmediato lo toma como fracción, 1 más, ahí está, es 200 por e, le pongo el por, y ¿dónde está la famosa e? Yo voy acá, tengo mi teclado que pertenece al graficador y me doy cuenta que acá aparece la opción de la letra e. Ahí está el número e. Y luego pongo elevado, ¿sí? Con el mismo botón acá con el cual puedo elevar o poner exponentes, menos 0.2x. Ojo con eso, es 0.2. Nosotros trabajamos la coma, pero GeoGebra lo entiende como punto, así que hay que poner 0.2, el punto decimal. Y pongo 0.2x, porque insisto en el cambio de t y x, y aprieto Enter. Y con eso yo puedo observar acá mi modelo. Voy a tener que alejarme porque es un modelo bastante grande. Me alejo, me alejo, me alejo. Ahí está mi modelo logístico. Me avisan si es que tuvieron problemas con ingresar esto. Los que estén trabajando en GeoGebra, el instalado, vamos a presentar cómo se hace esto. Voy a borrar todo esto. ¿0.2? ¿Y qué es esto del 2? 0.2 menos 0.2x. Aumenta. Si alguien está trabajando acá con el GeoGebra clásico, donde la entrada está acá abajo, recuerden que es lo mismo. Y minúscula igual a 120 dividido con el slash, hacemos la raíz de fracción. Aquí tengo que tener precaución con los paréntesis solamente. Voy a poner paréntesis para meter todo lo que está en el denominador, que sería 1 más 200 e. La e se pone de inmediato. El elevado lo hago con ese símbolo de elevado, que no sé cómo se llama. Pongo paréntesis nuevamente para poner en el exponente menos 0.2x. Pero Enter. Y también se genera acá el famoso modelo. Ahí está el modelo. ¿Ya lo tienen este modelo? ¿Sí o no? Sí.
¿Sí? ¿Alguien no lo tiene aún? Ya, qué bueno. Entonces, listo, tengo el famoso modelo logístico. Lo anoté ahí, lo escribí en GeoGebra, ya sea el online o el clásico que uno instala, y tengo esa famosa curva. Y ahí, ¿qué es lo que observo? Obviamente el crecimiento de estos árboles a lo largo de los años, desde 0 años hasta, acá se ve hasta 180 años, etcétera. Pero puedo ver que el crecimiento básicamente total o completo se da en los primeros 40 años. Eso es como una interpretación que uno puede hacer cuando uno tiene el gráfico. ¿Cuál es la altura del árbol a los 10 años de edad? Y aquí es donde a mí me interesa, en base a este modelo, comenzar a contestar algunas preguntas. ¿Sí? Y estas preguntas pueden ser contestadas, obviamente, con GeoGebra. Acá está GeoGebra Online. Listo, tengo mi modelo. Me gustaría a mí saber qué es lo que ocurre cuando la edad es 10 años. ¿Cómo yo puedo preguntar esto? Tendría que aquí ubicar el punto. Años, recuerden que es el eje X, o sea, tendría que acercarme y ver cuándo son los 10 años. Ok, son los 10 años acá. ¿Y cuánto vale más o menos la altura a los 10 años? Pucha, es 4, y tanto. ¿Sí? Pero obviamente, como en matemáticas nos sirven esos puntos, esos y tantos, yo necesito saber cuál es el valor aproximado y de una manera certera. Y para eso GeoGebra me permite intersectar curvas, ¿sí? Y yo solo debo escribir en la entrada cuál es el dato que quiero intersectar y GeoGebra de manera geométrica va a generar una recta que va a chocar contra la curva que está presentada ahí logística y me va a decir cuál es el punto de intersección. ¿Sí? Entonces, si yo quiero preguntar qué altura va a tener esto cuando las alturas, o sea, cuando pasen 10 años, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué me interesa a mí saber? ¿Cuando X vale 10 o cuando Y vale 10? Dado el gráfico que tengo acá. X. X, yo quiero saber cuando X vale 10, dado las condiciones que están acá presentado en el gráfico. Recuerden que en el eje X está el tiempo, años, y en el eje Y está la altura. Por lo tanto, en la entrada simplemente pongo cuando X va a ser 10, y eso lo escribo como X minúscula, igual 10. Enter. ¿Y qué se forma? Una recta. Una recta que corta la función justo cuando X vale 10. Y si yo me ubico sobre este punto que está marcado acá y hago clic, sale el punto de intersección. Me dice que es en el 10,4,27 y muchos decimales más. Así que yo sé que a los 10 años esto va a medir aproximadamente 4,27 pies en este caso, que es la unidad de medida en la cual estamos trabajando. ¿Sí? Para el caso de los que están con GeoGebra, obviamente es exactamente lo mismo. Escribo X igual 10, los que tienen GeoGebra instalado, Enter. ¿Cuál es la única diferencia? Es que aquí no me tira de inmediato el punto de intersección. ¿Sí? Pero yo acá tengo una herramienta, esto es por si acaso para los que tienen el GeoGebra instalado. Tengo una herramienta acá que se llama intersección. Aprieto intersección y debo marcar qué cosas quiero intersectar. Quiero intersectar esa curva, hago clic, y quiero intersectar con esa recta, hago clic. ¿Y qué se me va a generar? El punto de intersección, que aquí es 4,28 porque está aproximado. Entonces, esas son dos formas de yo poder determinar los puntos de intersección en GeoGebra. ¿Alguien tuvo algún problema con esto? No. ¿No? Ya, entonces aquí pueden ver que yo respondí la pregunta ¿cuál es la altura del árbol a los 10 años? Solo escribiendo X igual a 10 y se me generó esa recta. Después si es que vemos cuál es la segunda pregunta, ¿a qué edad tendrá 50 pies de altura? Noten que ahora yo sé cuál es la altura y me interesa calcular a mí a qué edad va a tener esa cierta altura. Por lo tanto, como yo tengo altura, en este caso lo que escribo es la ecuación tal como está presentado acá abajo. En GeoGebra ustedes escriben Y igual a 50. Así ustedes están consultando por
a qué edad va a tener los 50 pies de altura. Entonces, si yo sabía tiempo, yo escribía x igual a tanto y se me generaba esta recta que era paralela al eje Y. Ahora, si es que yo quiero consultar por el tiempo a la cual tiene cierta altura, escribo Y igual a la altura que tengo y se me va a intersectar. Entonces, ¿qué es lo que yo leo acá? Que a los 24,8 años los árboles van a alcanzar los 50 pies de altura. Y así voy contestando las distintas preguntas. ¿Cuál es la altura máxima que se espera puedan alcanzar los árboles? Obviamente está dado por esto que está acá. No es casualidad que esto sea 120 y esto sea 120 ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice eso? Recuerden que esa es la constante K que nos indica la famosa capacidad de carga o cuál es el límite de estos modelos. Y en este caso no va a superar los 120 metros. ¿Sí? No va a superar esa medida. Con todo esto, los invito a trabajar en la guía número 5, o sea, la actividad número 5, que son modelos y funciones, que vamos a pasar a revisar de inmediato. Esa guía la tienen por si acaso la tienen directamente en Classroom para que la puedan descargar. Obviamente utiliza mucho lo que es GeoGebra, está en base a eso. Y aquí nos vamos a... Acá está. ¿Qué es lo que deben hacer? Básicamente son 4 problemas solamente, los cuales se deben resolver de la misma forma que hemos estado trabajando. ¿Sí? Acá está. Se presenta nuevamente el modelo logístico con sus fases, sus partes, y nos dicen que un cultivo de bacterias crece según la función logística de crecimiento tanto. Nos definen todas las variables y nos piden cuál va a ser el peso a las 0 horas, pasado 1 hora, 10 horas, etcétera, etcétera. Es decir, las mismas preguntas. ¿Qué es lo que se solicita acá? Que a partir de esta función ustedes generen el gráfico y luego comencemos a identificar cuánto van valiendo cada uno de los valores. ¿Sí? Eso es lo que nos piden en este caso. En la segunda parte nos dan datos, ¿sí?, de crecimiento de una población, en este caso de peces, en donde según las semanas yo tengo cierta cantidad de peces. Lo que se pide es que esto lo llevan a los puntos de GeoGebra y generan como un ajuste logístico y obtienen cuál es la función que queda representada por estos datos. En la parte 3 es exactamente lo mismo, solo que con una población de moscas. Yo aquí tengo los datos y ustedes deben generar el modelo, presentarlo y generar la función. Y en la última parte, yo aquí tengo una población de peces que están en un lago, los cuales su crecimiento está dado por esa función. Y lo que se pide es obtener cuál es el límite de la población de peces, después de cuántos meses la población comienza a crecer exponencialmente, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, todos estos problemas se hacen graficando en GeoGebra y en base a lo que acabamos de ver. Son 4 problemitas, así que con lo que queda de tiempo ahora, que pueden comenzar, hagan sus preguntas y tienen que, ojalá, terminar ya la próxima clase, con la clase tipo B, donde también vamos a estar contestando preguntas. ¿Qué es lo importante de esta clase? Como para dar cierre a la parte grabada, es tener en mente de partida cuando a mí me funciona un modelo logístico, cuál es la diferencia con el modelo exponencial, es decir, que esto tiene un cierto tope o límite de crecimiento y está dado por distintas condiciones dado el experimento. Siempre está asociado mucho este modelo a lo que es crecimientos de poblaciones, en donde nos damos cuenta que el crecimiento no puede ser ilimitado. Si buscan datos sobre, por ejemplo, el comportamiento tal vez del coronavirus, pueden ver que se ajuste tal vez un poco a esta idea, en donde tal vez hay mucho crecimiento exponencial, pero en algún momento la gente va a dejar de contagiarse o bien hay un límite de contagio hasta el cual se llega. No, esto es lo que se llama infinita. Pero en ese tipo de situaciones yo puedo generar este tipo de modelos. Que es lo importante también que comprendan, que puedan comprender o identificar qué nos está indicando cada uno de los parámetros de este modelo, el concepto de capacidad de carga, sobre todo dado a crecimientos de poblaciones, que es el límite máximo el cual puedo alcanzar, o bien cómo afecta la curva, la tasa de crecimiento, también es otro de los parámetros clave a comprender. Y me interesa mucho que vean la potencialidad de estas herramientas como GeoGebra o los graficadores en general, en donde yo, a partir de datos y observaciones que yo podría realizar,
estos mismos programas a mí me entregan los mismos modelos que están describiendo lo que yo estoy observando. Así que eso, jóvenes, los invito a trabajar en GeoGebra. Cualquier duda, obviamente, la pueden comunicar por los canales oficiales.